Bueno, ¿recuerdan la fecha del examen, del parcial? Buen día, profe. Sí, el 6 de noviembre. Correcto. Bien. Bueno, cualquier cosa como quedan, a ver, hoy es 1, 2, 3, 4 semanas. Cualquier duda, cualquier cosa que vaya surgiendo, porque ustedes se ponen a estudiar algún documento, nos mandan por acá, ¿estamos? Bueno, ¿pueden ver ahí la pantalla compartida? Sí. Sí, Sí, ¿Cómo? Perdón. ¿Se ve? sí. profe, sí, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, cualquier cosa lo vamos charlando. La idea de hoy era revisar el soporte nutricional cuando hay enfermedades en el páncreas y en la vesícula, que es un tema sumamente frecuente para los que hagan consultorio o estén en algún lugar que tenga internación, en algún sanatorio, clínico, hospital, van a haber pacientes con estas patologías. Y cuando nos referimos a estas enfermedades, tenemos que ubicarnos anatómicamente en qué sitio estamos. Fíjense que nosotros acá tenemos lo que es la sombra, es el hígado, la vesícula, si es que la tenemos, el hígado secreta la bilis con las sales biliares a través del conducto biliar y llega al intestino delgado, recibiendo antes de salir todo lo que es secreción pancreática. ¿Tá? Así que nos vamos a estar refiriendo a esta zona cuando hablemos hoy, todo lo que tiene que ver con vesícula, sistema biliar y páncreas. Y si tenemos que ubicarla en un estudio que hacemos en pacientes, este mismo gráfico lo vemos en esta radiografía. Ustedes acá ven, bueno, este es el endoscopio, lo que nosotros utilizamos para contrastar, para poner un poco de contraste o pacificar lo que se llama el conducto biliar. El conducto biliar vamos de abajo para arriba, y estas son las ramas o los conductos biliares. Y acá recibe el cístico, que sería de la vesícula. Yendo de arriba para abajo, entonces tengo todos los conductos hepáticos que desembocan en el hepático derecho, hepático izquierdo, sigue hepático común, colédoco, la parte final, y acá estamos desembocando en el intestino delgado. Y recibe todo lo que sea, lo que se acumuló en la vesícula, y acá no se ve porque no se puede colocar contraste en forma diagnóstica en el páncreas. Pero si uno lo tuviera que mostrar en un esquema sería acá abajo. ¿Tá? ¿Cómo se llama este sector donde desembocan tanto el conducto hepático como el pancreático? Ampolla de váter. Claro, y eso es lo que a veces puede dañarse cuando se produce una pancreatitis, o puede taparse, ¿no? Te hago una consulta. Ahí dónde estaría la vesícula? Mira, si uno mira, en el gráfico la seguís acá. No, sí, sí, pero en el otro. En la radiografía acá, Sí, bueno, mira, vamos desde abajo para arriba, colédoco. ¿Vos ves el cursor mío? sí, sí, sí. Bueno, eso que está acá, a la derecha, digamos, a la izquierda de la imagen, a la derecha del paciente, es el Sí. cístico, y esto que está acá es la vesícula. Se ve chiquitita acá porque no está lleno de contraste. Uno en el estudio no busca llenar de contraste la vesícula porque después es más difícil sacarlo, pero la vesícula biliar es esto que está acá abajo. ¿Tá? Y Ah, bien, desemboca buenísimo. por el cístico al conducto biliar. Perfecto. La primer causa, el primer patología que vamos a ver hoy tiene que ver con cálculos vesiculares o litiasis vesicular, como se llama, y como ven es una patología sumamente frecuente, el 10 al 15% de la población lo tiene, ¿tá? Y es la principal causa de que se inflame el páncreas, de la pancreatitis aguda. Entonces, cuando estoy hablando de
Puedo hablar de cálculos en la vesícula y pensar en que eso va a dar una pancreatitis aguda como complicación, o al revés, empezar por pancreatitis aguda y ver cuál es la primera causa que son los cálculos en la vesícula. ¿Y por qué se forman estos cálculos? Bueno, hay algunos factores de riesgo bien comprobados, como son el sobrepeso, obesidad, es decir, es más frecuente en este tipo de pacientes, no significa que todos lo tengan, con la dieta pobre en fibra, rica en azúcares simples, con la nutrición parenteral prolongada, con la disminución rápida de peso. Es decir, todos estos son factores asociados que los voy a encontrar más frecuentemente en pacientes que tengan cálculos en la vesícula. Acá, entonces, fíjense que acá está medido que el 75% de los pacientes que tienen cálculos en la vesícula tienen obesidad, diabetes tipo 2, dislipemia o hiperinsulinemia. ¿A qué le suenan todos estos factores de riesgo? ¿Qué aparecen también en qué otras cosas? Si le agrego hipertensión, con eso ya El síndrome metabólico. correcto, síndrome metabólico. Bien, entonces, ¿cuáles son las patologías asociadas a litiasis vesicular? Obesidad, diabetes tipo 2 fundamentalmente, hiperinsulinemia. ¿Tá? Normalmente, nuestra bilis está compuesta por sales biliares y colesterol. No es el colesterol de la dieta, el colesterol que elimina el hígado, que es diferente. ¿Tá? Y para que eso se mantenga en forma fisiológica, tiene que haber un equilibrio, una relación entre sales biliares y colesterol. Cuando hay alguna alteración en la motilidad de la vesícula, o cuando se altera ese equilibrio normal, se produce la precipitación del colesterol y se forma lo primero que aparece, que es lo que uno va a encontrar en una ecografía o puede escuchar como barro biliar o arenilla biliar. ¿Tá? Ese es el primer paso para la precipitación de los cálculos. Y cuando dice alteraciones en la motilidad de la vesícula, por ejemplo, ahí tiene que ver uno de los factores que mencionábamos como asociado, que se da, como es la nutrición parenteral prolongada. Pacientes que están mucho tiempo con nutrición parenteral tienen su vesícula como si estuviera en reposo, y ese es un factor para la formación de el primer paso que decíamos en la arenilla o el barro biliar. Entonces, las dos cosas que deben dar son un tema químico, que es la alteración o esa disrupción entre ese equilibrio entre sales biliares y colesterol, que recuerdo nuevamente que no es el colesterol de dieta, sino el colesterol que elimina el hígado, y las alteraciones en la motilidad de la vesícula. Otro de los factores asociados, por ejemplo, es el embarazo, y se ha visto que por alteraciones hormonales la vesícula trabaja diferente y ahí puede haber una predisposición a la formación de este barro biliar. Ahora, yo tengo un paciente que tiene cálculos en la vesícula, litiasis vesicular. Estos son los diferentes escenarios clínicos que me puedo encontrar. ¿Qué puede tener nuestro paciente? Puede ser que no tenga nada, que por hacer una ecografía, por algún motivo, nos encontramos que nos informa la ecografía que tiene cálculos en la vesícula, que tiene litiasis vesicular. Ese paciente es asintomático, vamos a ver la conducta. O puede ser que ya empiece con un cólico biliar, que ese cálculo esté dando algún síntoma. O puede ser que ya aparezca alguna complicación de ese cálculo. Que tape el conducto cístico, recuerdan que dijimos que era el conducto que conectaba la vesícula con la vía biliar, ese cálculo tapa el cístico y se inflama la vesícula. Eso se llama colecistitis aguda. O que ese cálculo migró y tapa el conducto que tiene que ver con el hepático o colédoco. Ya si me voy al gráfico estoy hablando de este conducto. Entonces toda la bilis, fundamentalmente la bilirrubina, me tapa al encontrar este conducto tapado, el paciente se va a poner amarillo. ¿No? Hablábamos, si no, recién que el cálculo tapaba esto, el cístico. Entonces se inflamaba la vesícula, eso es una colecistitis. Y si el cálculo tapa acá abajo, también voy a tener una alteración en la secreción pancreática, y ahí viene la pancreatitis. Entonces esos son los 5 escenarios más comunes, o que no tenga síntomas, o que aparezca dolor y el paciente tiene un cólico biliar, o que se tape el conducto cístico y viene una colecistitis, o que
se tape el hepático y viene la ictericia o la litiasis coledociana, o que se tape el conducto pancreático y viene una pancreatitis. ¿Tá? ¿Me siguieron que de acuerdo a donde se ubica el cálculo va a haber un síntoma diferente? Bueno, con respecto a el enfoque en los diferentes cuadros. El paciente que no tiene ningún síntoma, en general el tratamiento es conservador. Significa que con los cuidados en la alimentación, la mayoría de los pacientes andan bien y cuando dé algún síntoma tomaremos una conducta diferente. Entonces, cálculos en las vesículas que no dan síntomas, la mayoría de las veces solemos tomar una conducta conservadora. Ahora, cuando ese cálculo está obstruyendo el cístico, en forma intermitente, cada tanto, me va a provocar dolor, y eso se llama cólico biliar. Y es un dolor que se da abajo del hígado, digamos en el hipocondrio derecho, entonces un dolor que aparece en forma intermitente, como si fuera un cólico, y que se puede asociar a náuseas, a vómitos, en general es de corta duración, puede ser precipitado por la ingesta, y el diagnóstico es ecográfico. La ecografía es el mejor método para ver una piedra, un cálculo en la vesícula. ¿Tá? Entonces, paciente puede tener este antecedente, nos dice que después de una ingesta copiosa o de una transgresión alimentaria, tiene ese cuadro de dolor en hipocondrio derecho, y eso es algo para pensar en cálculos en la vesícula. Entonces, todo paciente que esté con un cuadro parecido, hay que indicarle o hay que verle una ecografía abdominal. Ahora, cuando ese cuadro empieza a hacerse frecuente, el mejor tratamiento es la extracción de la vesícula, lo que se llama colecistectomía. ¿Ah? No hay otro tratamiento que mejore en forma sostenida o definitiva a un paciente que tiene litiasis vesicular. ¿Tá? Hoy en día la colecistectomía por vía laparoscópica, es decir, con cirugía mínimamente invasiva, es un tratamiento casi ambulatorio, el paciente se va a la casa en el mismo día o al otro día, tiene una muy baja tasa de complicaciones y es el mejor tratamiento. ¿Tá? Entonces, cólico biliar o litiasis vesicular sintomática, mejor tratamiento, colecistectomía. Y bueno, ¿y para qué estamos nosotros mencionando esto con respecto a los cuidados nutricionales? Bueno, porque vamos a ver que hay algunas restricciones, algunos cuidados que tenemos que darle a los pacientes que no pueden operarse. Ahora vamos al final de eso. Ahora, el cálculo me tapó el conducto cístico. Vuelvo para atrás, me estoy ubicando en este lugar, acá. El cálculo quedó enclavado acá, entonces la vesícula no puede trabajar o empieza a trabajar y se encuentra con algo que la obstruye. ¿Tá? Así que ahí se genera lo que se llama una colecistitis. ¿Tá? La diferencia entre un cólico biliar y una colecistitis es la duración en el tiempo. ¿Tá? El cálculo quedó ocluyendo acá y no salió. En lugar de salir y darme un cólico, no, queda obstruyendo acá y el dolor no pasa. Ya vamos a saber que ese paciente tiene antecedentes de un cálculo. Perdón, ¿en cuál es el que queda? ¿En el cólico biliar? No, en el cólico tapa y sale. Tapa y sale, mirá. Acá. La piedra está dando vuelta. Tapa, viene el dolor, sale. Tapa, viene el dolor, sale. ¿Tá? Ay, En cambio, cuando queda enclavado ahí, cuando queda acá, la perfecto. vesícula empieza a funcionar y se encuentra con algo que lo obstruye, empieza a aumentar de tamaño. Entonces, cuando se ve en una ecografía, se ve grande la vesícula. Es una colicistitis. Que cuando Perfecto. el ecografista me informa el resto de las cosas, me dice que la pared de la vesícula está engrosada, entonces son todos signos de colicistitis. Bueno, gracias. No, en eso estamos. La idea es que yo voy charlando, ustedes me preguntan, lo que yo sé se los contesto. ¿Tá? Entonces, secundario una litiasis vesicular, ya el dolor me dura mucho más tiempo, no es un dolor pasajero, ¿tá? Y el paciente puede tener signos inflamatorios, puede haber algo de temperatura, de fiebre, lo palpo, lo reviso y me encuentro como que está tensión el hipocondrio derecho. Y el diagnóstico, nuevamente, es la ecografía. Es el mejor método, la vesícula está fácilmente visible por ecografía. ¿Tá? Toda colecistitis aguda requiere de internación, el paciente tiene que estar internado, se lo deja con nada bioral y se evalúa la posibilidad de que sea quirúrgico, se ve a ver cuál es el mejor momento para que se opere. Puede ser en el momento, puede ser
unas horas después. Pero el mejor tratamiento es la cirugía. Hay algunos pacientes que pueden no poder operarse por determinadas razones y a veces con tratamiento antibiótico y con dieta pueden andar bien. Como para que nos queden conceptos, entonces. El tratamiento definitivo de la litiasis vesicular que da síntomas, que puede ser el cólico o la colicistitis, el tratamiento definitivo es el quirúrgico. No hay otro tratamiento. Ahora, en el mientras tanto, o en el paciente que por alguna razón puede no operarse, hay que dar dietas que estimulen poco la contracción vesicular. ¿tá? Es decir, que todo lo que tenga, lo que sea bajo, y recordar que esto es transitorio, todo lo que sea bajo en grasa, raciones de poco volumen, fraccionadas, y fundamentalmente que sean de poca cantidad, eso es lo que nos va a permitir que el paciente pueda llegar a andar bien en el periodo transitorio, en el periodo agudo. ¿tá? En general, primero nada bioral, y después si el paciente por alguna razón no puede operarse, vamos a intentar con esto. En general esto es cada vez menos usado, tenía mucho más... tenía un rol más importante cuando la cirugía de vesícula era abierta. Hoy en día la cirugía de vesícula es laparoscópica y, como decíamos, los pacientes resuelven su problema rápidamente y al otro día están en la casa. Ahora, ¿en qué situaciones pueden no poder operarse? Y puede ser que sea un paciente añoso, que tenga muchos antecedentes, que no le permitan ingresar al quirófano. Esto lo hablábamos, por ejemplo, en pacientes embarazadas que tenían que esperar a tener, bueno, hoy en día la cirugía de vesícula es algo que se hace durante el embarazo también y no tienen mayores complicaciones. Como forma de resumen, fíjense que la mayoría de los que tienen litiasis vesicular transcurren su enfermedad en forma asintomática y lo que se le brinda son algunos lineamientos nutricionales como por si tienen algún episodio. Pero cuando aparece algún síntoma, el mejor tratamiento es la colecistectomía. Cuando hablábamos de qué recomendaciones vamos a darle a los pacientes, qué tiene que saber un paciente que tiene cálculos en la vesícula y no ha tenido síntomas todavía. Bueno, la idea es que tenga alimentos que tengan bajo tenor graso, decíamos pobre en grasa, que eviten los ayunos prolongados, porque eso es lo que hace que la vesícula no funcione adecuadamente, o el descenso de peso en forma brusca, que traten de hacer actividad física, al igual que la hiperconcentración de azúcares simples en la dieta, tratarla de no fomentarlo. Esas serían las recomendaciones generales que tenemos que saber, que tengamos en cuenta que tienen un rol cada vez más limitado. Bien. Ahora, en severidad, por las complicaciones, vamos a entrar en la patología que tiene más, o que es más compleja, y que es la pancreatitis aguda, y que vamos a ver que es uno de los cuadros, o lo que decíamos, uno de los escenarios clínicos que nos podemos encontrar con los pacientes que tienen litiasis vesicular. Puede ser que directamente nos desayunemos con un paciente que entra con una pancreatitis aguda, como pasa muchas veces, y que no sabía el paciente que tenía litiasis vesicular. ¿tá? Entonces, vamos a tener que investigarlo a ver cuál es la causa de su pancreatitis. Cuando estoy hablando de pancreatitis aguda, me estoy refiriendo a que la mayoría de las veces estos pacientes tienen una piedrita enclavada, un cálculo enclavado acá abajo, en este sitio. Entonces tapa la secreción pancreática, esa secreción pancreática queda dentro de la glándula y las mismas enzimas comienzan a digerir el tejido pancreático, es decir, como una especie de fagocitosis o autodigestión de la glándula. Bueno, decíamos, con respecto a la pancreatitis aguda, vamos a ver que la mayoría tiene un curso leve a moderado y que en 3 a 5 días lo puedo estar realimentando. Vamos con conceptos generales. La mayoría, un cuadro leve a moderado, y en 5 días le está comiendo. ¿tá? Otro concepto importante es que es una enfermedad que cursa con hipercatabolismo marcado, con alta demanda calórica, así que este paciente tengo que ya
cuando lo diagnostico, cuando me estoy enfrentando, catalogarlo como de riesgo leve a moderado de soporte nutricional. Es decir, como dice acá, todos los pacientes deben clasificarse con riesgo nutricional moderado a elevado. Y es importante que cuando el paciente se interne, tener una primera evaluación nutricional, por un lado, para saber si tiene algún factor de riesgo asociado que me incremente ese riesgo, digamos, que ya trae de base, es decir, puede ser que sea un diabético, que sea un insuficiente renal, que tenga alguna patología de base, sumado a su pancreatitis aguda. Acuérdense que esto no se da, el paciente no tiene una sola patología, sino que la mayoría de las veces tenemos combinados. Entonces eso como regla general. ¿Y por qué se produce la pancreatitis aguda? Acá, como les decía recién, una autodigestión del tejido pancreático. Es decir, que la glándula pancreática, que tendría que liberar enzimas en forma inactiva, se activan adentro de la glándula. Y como el tejido pancreático son proteínas, son grasa, el propio tejido pancreático empiezan a autodigerirse. La severidad del cuadro va a estar dada por la lesión del órgano, por lo que tenga lesionado el órgano, el páncreas, y a su vez por lesiones a distancia. Vamos a ver que mientras más órganos se vayan comprometiendo fuera del páncreas, más severa va a ser la enfermedad. Vamos a ver que hay scores que se utilizan para valorar a estos pacientes y que justamente miden, por ejemplo, si tengo algo de daño pulmonar, algo de daño renal, daño circulatorio, y eso me va a incrementar la mortalidad del paciente. Ahora vamos a eso. Decíamos, ¿cómo se produce esto? Hay una liberación prematura de las enzimas del páncreas que habitualmente están inactivas y van causando autodigestión del tejido pancreático. Entonces, yo normalmente tengo las enzimas pancreáticas guardadas en mi páncreas en forma de zimógenos, en forma de enzimas no activas. Cuando las libero en el intestino delgado, se activan. En el caso de la pancreatitis aguda, estas enzimas se liberan y actúan adentro del páncreas. Y esto tiene que ver por una oclusión de ese conducto pancreático o conducto que se llama de Whipple. Fíjense que esa inflamación del páncreas va a llevar a la formación de algunas complicaciones, como por ejemplo lo que se llama íleo, es decir, que el tránsito intestinal se detiene. Esa inflamación del páncreas da como reacción que el tránsito del intestino delgado esté parado, esté detenido, se llama íleo. Entonces va a ser un factor más para no poder realimentar a ese paciente. Y ese intestino delgado que no funciona actúa como un tercer espacio, es decir, como un espacio que habitualmente no está, entonces retiene líquido. Y ese paciente comienza a sufrir lo que se llama hipovolemia, es decir, le suele faltar líquido. Normalmente mi intestino delgado funciona, tiene tránsito. En los pacientes con pancreatitis aguda ocurre que tienen íleo, es decir, aparece un espacio nuevo, que es el del intestino delgado que no funciona, que retiene líquido, y es uno de los motivos por los cuales estos pacientes se comportan como hipovolémicos. Y todo esto lleva a que se liberen sustancias tóxicas que van a producir daño a distancia. Es decir, que la pancreatitis aguda se valora como un daño que ocurre en el páncreas, pero que también da repercusión en otros órganos. Vamos a ver que las escalas estas que valoran a los pacientes para ver, ¿frente a qué paciente estoy? ¿Con alguien que tiene algo leve o algo severo? Bueno, ser leve o ser severo tiene que ver con el grado de daño de otros órganos fuera del páncreas. ¿Se entiende ese concepto clave? Es decir, que yo me pare frente a un paciente que tiene pancreatitis aguda y que lo pueda estar realimentando en 3 a 5 días, seguramente es porque tiene muy poquito daño. Ahora, si ese paciente, ya cuando lo estoy evaluando, tiene daño a nivel del pulmón, a nivel del riñón, ese paciente seguramente va a ser una pancreatitis severa y mi soporte nutricional va a tener que ser acorde a eso.
¿Está la diferencia a dónde es una leve y a dónde es una severa? Sí, ¿Se entendió? Sí, profe. Tal vez lo que sea más difícil de entender es por qué se produce el daño en órganos a distancia. Y tiene que ver por esta liberación de sustancias que actúan a nivel a daño, o que producen daño a distancia, que son lo que se llaman citoquinas, es decir, mediadores inflamatorios, interleuquina, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero es algo que se libera y produce daño a distancia. ¿Y cuáles son las principales causas? Bueno, acá en Latinoamérica nos quedamos con las piedras en la vesícula, lo que decíamos recién, que migró, se tapó ahí abajo y produce obstrucción del conducto pancreático y se inflama el páncreas. Esa es la primera causa de pancreatitis, 90%, se la llevan los cálculos. Ahora, existe el alcohol también como causa, más en otros lugares, algunos medicamentos, algunas infecciones, por ejemplo, ¿cuál es el más frecuente? Aunque dentro de la frecuencia del 100% de pancreatitis queda muy chiquito, el virus de la parotiditis, el virus de la paperas produce también inflamación pancreática, produce pancreatitis aguda, para mencionarles una causa infecciosa, ¿tá? Pero hay algunos medicamentos que también lo producen. Pero si yo me tengo que acordar, ¿cuál es la primera causa de pancreatitis aguda? Cálculos, litiasis, primera. Después, muy alejada, menos del 10%, el alcohol. Bien, y yendo a algunas asociaciones con respecto a la dieta o a lo que consumimos, lo que se pudo ver fíjense, esto es un estudio que incluye 150.000 personas, y se vio que los factores asociados que aumentan el riesgo de pancreatitis aguda tienen que ver con el consumo de carnes rojas, de huevos, de grasas saturadas y colesterol. Y que lo que protegía a esos pacientes era que tuvieran una dieta con fibras y vitamina D. Todo esto como cosas asociadas, no significa que sean causas, son factores asociados. Y dentro de esos factores protectores, fíjense que también están los ácidos grasos omega 3 provenientes del consumo de pescado. Y en relación a eso que les comentaba, fíjense la relación que existe con obesidad. El paciente que tiene 35 o más de índice de masa corporal tiene 30 veces más riesgo de pancreatitis comparado con el que tiene un peso normal o bajo peso. ¿Tá? Entonces, a medida que vamos subiendo en el índice de masa corporal, el riesgo de pancreatitis es mayor y el riesgo de mortalidad y complicaciones también es mayor. Como pasa en un montón de patologías, el obeso tiene más riesgo de complicarse lo que ya tiene, ¿tá? No solo de tener más, sino de complicarse lo que ya tiene. Entonces, factor asociado que no tiene discusión es la obesidad. ¿Y qué tiene un paciente que tiene pancreatitis? Vimos cuál es la definición, que es la inflamación de la glándula pancreática por liberación de enzimas que normalmente no están activas. Vimos la definición, vimos por qué se produce, porque habría algo que está tapando y esas enzimas no pueden salir y se autoactivan. Ahora, ¿qué tiene ese paciente? Bueno, fundamentalmente el dolor. No hay pancreatitis aguda que no tenga dolor. Si yo tengo que evaluar a un paciente con pancreatitis aguda, me voy a ir a encontrar con que está con dolor abdominal. Es un dolor bastante característico porque está definido como el peor dolor que puede tener un paciente. ¿Está? Un dolor intenso en la boca del estómago, epigástrico y con irradiación al dorso, se va atrás. ¿Ah? Se puede acompañar de náuseas, de vómitos, casi siempre, ¿tá? Y cuando en un análisis de sangre le mido la amilasa o la lipasa, eso automáticamente es un estudio que lo tenemos en 1 hora, hoy en día, ¿tá? Está aumentado más de 3 veces. Normalmente yo tengo un nivel de amilasa en sangre normal, que no suele superar los 50 a 100 unidades, ¿tá? Y en general la pancreatitis aguda tengo 1000 de amilasa, ¿tá? La lipasa también se puede medir, pero clásicamente medimos amilasa. Cuando me voy a ver una ecografía o una tomografía, veo que la glándula pancreática, en lugar de tener un tamaño determinado, que está bien medido siempre, el ecografista me informa, o el médico que hace la tomografía, que esa glándula está muy aumentada de tamaño. Así que, dolor, amilasa y un estudio por imágenes
me alcanzan para definir en media hora a un paciente que tiene pancreatitis aguda. Así que si tuviera que hacer un resumen de por qué se produce esto, me aparece una causa, como puede ser un cálculo, una piedra, el alcohol, me altera el metabolismo, la liberación de enzimas pancreáticas, esas enzimas que deberían estar inactivas se me empiezan a activar, me producen lesión tisular del tejido pancreático, con necrosis pancreática y enfermedad a distancia. Esa sería la secuencia en un gráfico simple de cómo ocurre todo esto. Algunos conceptos asociados a esto. En este último tiempo, ustedes habrán escuchado cada vez más hablar de microbiota, de flora intestinal, que antes nosotros llamábamos flora intestinal, cuando yo estudiaba, hace poquito, y vemos que uno de los principales motivos por los cuales se complican los pacientes con pancreatitis aguda son las infecciones. ¿Y de dónde vienen esas infecciones? Bueno, en general del propio intestino delgado del paciente. Lo que se ha visto que los pacientes con pancreatitis aguda tienen una alta chance de infectarse a través de translocación bacteriana. Y en todos los pacientes que tienen pancreatitis aguda, esa barrera intestinal, que está puesto acá como BI, barrera intestinal, se torna insuficiente y produce el pasaje de bacterias que normalmente deberían estar en el intestino delgado y pasan al torrente circulatorio. Así que es una línea de investigación relativamente reciente de el cuidado, digamos, de esa barrera intestinal, y que cuanto antes el paciente tenga algo de soporte nutricional enteral, vamos a proteger más su barrera intestinal. La otra vez, cuando nos vimos, la última vez que nos vimos que hablamos de soporte nutricional enteral, vimos que una de las cosas era la alimentación enteral temprana. ¿Se acuerdan que mientras antes reducíamos el tiempo de que le pudiéramos dar al paciente algo por vía enteral, cuidábamos más su barrera intestinal? Bueno, hablamos en sintonía con eso, ¿no? Ahora, ¿Esto se produce por el hilio? mirá, no necesariamente es por el hilo, pero un paciente que tiene un tránsito intestinal detenido tiene más chance de hacer translocación bacteriana. No es causa-efecto, pero tiene que ver lo que decís. Así que está bien. Si yo tuviera que decir, che, ¿por qué se produce esta translocación? Digamos, resumiendo, pancreatitis aguda, uno de los problemas que tienen los pacientes se infectan. ¿De dónde viene el foco infeccioso? Del propio intestino delgado. ¿Y por qué viene de ahí? Si todos tenemos bacterias en el intestino delgado. Bueno, el problema no está en la cantidad de bacterias, sino el problema está en la barrera intestinal, que es insuficiente. Y esa barrera intestinal, uno de los motivos es que esté detenido el tránsito. Así que ahí vamos a lo que vos decías. Pero en general tiene que ver con otras cosas también. Por ejemplo, ese paciente dejo sin alimentarlo, sin darle nada enteral, y esa barrera va a funcionar peor. ¿Tá? Ahora, sé lo que es la pancreatitis aguda, sé por qué se produce, sé cuál es la causa, sé lo que tiene el paciente, qué síntomas tiene. Che, ¿qué hacemos? ¿Entre quién lo vemos? Es un paciente que quema, que hay que hacer cosas. Bueno, esto, la única manera de que el paciente ande bien es si laburamos en equipo. ¿Tá? Entonces, van a estar ustedes, va a estar el médico clínico, el terapista, nosotros y el cirujano. En general, necesitamos de todos. ¿Tá? Y si hay alguien que no está por algún motivo, a ese paciente le va a ir peor. Así que trabajemos en equipo. En el proceso de soporte nutricional, que casi todos los pacientes lo van a requerir, nosotros estamos en esta etapa de evaluación y diagnóstico. ¿Por qué esto? Porque la evaluación me va a permitir clasificar al paciente en una leve o en una severa. Son dos pacientes distintos. Me refiero a que yo me siento frente a un paciente que tiene una pancreatitis aguda y tengo que ver de qué tipo de paciente estoy hablando, ¿tá? Para que mi intervención sea acorde a eso. Y acá vienen los scores que se utilizan en los diferentes lugares que ven pacientes con pancreatitis aguda. Uno de los más utilizados, nosotros cuando empezamos a dar clase hace unos años hablábamos del Ranson. Hoy el que más se utiliza es el Apache 2, que tiene una valoración un poco más completa, más global. Este score incluye un montón de ítems
que están disponibles en un montón de sitios o aplicaciones del teléfono, que uno los carga y te tira el puntaje que tiene el paciente. ¿Está? Estos son todos los... Esto no hay que memorizarlo, pero si uno se empieza a ver, fíjense que si tiene fiebre, qué presión tiene, qué frecuencia cardíaca, qué frecuencia respiratoria, qué oxigenación, cómo está el sodio, la creatinina. Ahora, ¿de qué estoy hablando con todo esto? Y estoy viendo si está infectado, cómo está su parte circulatoria, cómo está su oxigenación, su parte respiratoria, cómo está la creatinina, me habla de cómo está la parte renal. Entonces, estos scores me valoran hasta dónde están comprometidos los órganos a distancia. ¿Se entiende para qué sirve el Apache? ¿Para qué? Para determinar si es severo o si es agudo. Bueno, esa pregunta va en todos los exámenes, porque a mí me interesa no tomarle un examen a ustedes, sino, che, se ponen frente a un paciente que tiene una pancreatitis aguda. ¿Cómo saben que es leve o es severa? Porque lo que yo tengo que darle a un paciente leve es una cosa y a un severo es otra. Yo quería, ¿Cómo? perdón, quería consultarte cuando se empiezan a producir citoquina y todas las toxinas para desestabilizar los otros órganos, ¿cuánto tarda más o menos en producirse la afectación de los órganos, por ejemplo, el pulmón o hígado o Bien, riñón? buena pregunta. No menos de 48 horas. Por eso el Apache hay que hacerlo justamente en esos 2 días. Así que tenemos tiempo. ¿Tá? Ahora, mientras Perfecto. más antes esto es algo evolutivo. Yo lo puedo ver hoy y dentro de 2 días volver a medirlo. ¿Tá? No significa que ustedes tengan que hacerlo esto. Significa que tienen que conocer frente a qué paciente están. ¿Tá? No está de más. Ahora yo de un rato voy al hospital y me pongo a ver con el que esté al lado del paciente, me pongo a ver, che, ¿hicieron el Apache? Ah, no lo hicieron. Bueno, dale, hagámoslo juntos. Saco el teléfono, aplicación, hay un montón de lugares que lo tienen, le cargo los numeritos, me sale así, a mí, ¿tá? Y ya les digo, esta es una página para ir un montón, yo se los dejo subido esto, pongo la edad, la temperatura, frecuencia cardíaca, cuánto tiene de dióxido de carbono, de oxígeno, de creatinina, y lo voy cargando. Y abajo me tira un número, y me tira un porcentaje de mortalidad. Que fíjense que, de acuerdo al Apache que tenga, a mayor Apache, mayor tasa de mortalidad. Entonces, un paciente que tiene un Apache bajo, la mortalidad de su pancreatitis aguda es baja. Ahora, fíjense, igual estamos hablando de 4-8%, un Apache más alto, nos vamos aumentando en cuanto al riesgo de mortalidad. ¿Está? ¿A dónde hacemos el corte? ¿A dónde estaría bueno que uno sepa de qué estoy hablando? Y 9 o más. 9 o más me habla de pancreatitis aguda grave y de mayor riesgo de mortalidad. Fíjense acá. Algo se considera grave cuando tiene más de 10% de mortalidad. ¿Está? Que no estamos frente a algo simple como hemos hablado en otra patología. ¿Está? Entonces, una de las hojitas que debería tener, digamos, de lo que debería figurar en la historia clínica de un paciente con pancreatitis aguda, es qué Apache tiene. Quédate tranquilo, tiene un Apache bajo, este paciente va a la sala, soporte nutricional no especializado, en 5 o 6 días está en la casa, por ejemplo. Che, tiene un Apache de 25, este paciente está en la terapia intensiva, es decir, es como un lenguaje ¿no? del cual nosotros sabemos de qué estamos hablando. Bueno, sabemos qué es una pancreatitis aguda, sabemos cuál es la causa, sabemos cuáles son sus síntomas, cómo se hace el diagnóstico, sabemos cómo medimos la gravedad, la severidad. Che, ¿qué hacemos con este enfermo? Bien, decíamos que la mayoría son leves, afortunadamente el 80% son leves, pero un 20% nos puede tocar que sean graves. Y lo que tenemos que tratar de evitar es de estimular que ese páncreas trabaje. Entonces, nada bioral es el primer tratamiento, pero el menor tiempo posible. Fíjense que antes era nada bioral y no se hacía nada, ahora es nada bioral, pero el menor tiempo posible. Estos pacientes, ¿de qué se mueren? ¿Tá? Del dolor y de la hipovolemia. Entonces tienen que tener un buen reemplazo de volumen y tratamiento del dolor. Esas son las primeras 24 o 48 horas. No me voy a
preocupar demasiado por el soporte nutricional las primeras 48 horas, porque lo estoy evaluando, lo estoy midiendo, estoy viendo si es leve, si es severo, pero sí no tiene que tener dolor y tiene que estar adecuadamente reemplazado de volumen. En general, suelen tener vía central estos pacientes y ya voy pensando a ver si en algún momento no tengo que utilizar esa vía central. Decíamos que el 80% son leves y entre 2 y 5 días se están realimentando si no tienen dolor, si no tienen distensión y si tienen ruidos y apetito. ¿De qué manera yo veo un paciente si está acorde a lo que yo evalué? Me siento enfrente de la cama, le hago el apache es bajo, ¿tiene dolor? No, no tiene. El abdomen no está distendido, le apoyo un estetoscopio o le digo a la enfermera que le escuche la panza, ¿tiene ruido? Listo, le doy de comer. ¿Tá? Esos serían parámetros clínicos acordes a lo que yo estoy pensando que el paciente es leve. ¿Hay algo que no me cierra? No le escucho un ruido, el paciente está en ilio, no voy a pensar en darle de comer. ¿Tá? En general, la realimentación se hace con líquidos y azúcares simples, y a medida que el paciente va tolerando, se lo voy incrementando en cuanto a volumen y a complejidad. ¿Ah? El fin de semana vimos un paciente, un señor grande con una pancreatitis aguda, severa, grave, es decir, de este subgrupo, ¿tá? Y donde los terapistas nos decían, le habían puesto el soporte nutricional parenteral, porque este paciente era grave, y me dicen, che, Mauro, mira, necesitaríamos empezarle con algo por vía enteral. ¿Qué quiere decir por algo por vía enteral? Y con poquitas calorías para protegerle su barrera intestinal. Entonces, colocamos una sonda nasoyeyunal, ¿tá? Que quede ofrecida al yeyuno, y ahí le empezamos a pasar poquitas calorías. Poquitas calorías, ¿qué significa? Que no estimule su páncreas, por un lado, pero que mantenga la función de barrera intestinal. Ese es el objetivo de, entre comillas, las poquitas calorías. Con 500 calorías nos conformamos. ¿Qué datos a tener en cuenta tenemos que tener en estos pacientes? Que tienen hipercatabolismo, así que siempre voy a tener que tratar de no estar atrás en cuanto a mi aporte. ¿Por qué? Porque hacen lisis proteica, porque están continuamente en gluconeogénesis, porque tienen insulinoresistencia, no porque sean diabéticos, sino porque su insulina la tienen normal, pero los tejidos periféricos no le dan demasiada bolilla a esa insulina que está dando vueltas, ¿está? Y tienen tendencia a infecciones. Decíamos que la primera causa por la cual se complican estos pacientes son las infecciones y viene desde su propio intestino. Así que tratar de protegerle su barrera intestinal. Bueno, no tienen que tener dolor, tienen que tener apetito, tienen que tener peristalsis, es decir, tienen que tener ruidos. Con eso yo ya me aseguro que puedo empezar a probarle dieta oral. Y hay algunas recomendaciones generales cuando voy a empezar a alimentarlos a estos pacientes. Lo que se sabe es que la mayoría de las pancreatitis aguda leve yo puedo empezar a realimentarlas pronto, y que como me encuentro seguido, no, todavía no podemos empezar a alimentarlo porque no le bajó la amilasa, no le bajó la lipasa. Bueno, eso no hay que medirlo. Los valores de amilasa y de lipasa no tienen que ver, mientras más alta amilasa o mientras más alta lipasa tenga, peor le va a ir al paciente, no. Es un factor diagnóstico y nada más. ¿Tá? Ya esto ya está acordado de que no hay que medir enzimas para ver si lo puedo alimentar a un paciente. Lo que sí, en una leve, la que está en verde, fíjense que el aporte calórico es mucho menor que en una grave, ¿tá? En cuanto a calorías, en cuanto a proteína. Algo lógico, si estoy pensando que son dos pacientes que se van a comportar diferentes. ¿Tá? Ahora, puede ser que este sea una leve y que después se transforme en una grave, y sí, se infectó una pancreatitis aguda leve, que se infecta o que le pase algo porque tiene algo de base el paciente, me puedo ir hacia el otro subgrupo de pacientes. La alimentación oral sólida comparada con una dieta en líquidos claros es bien tolerada. Esto se está viendo en este último tiempo. En general, cada vez solemos tardar menos en pasar de líquidos a sólidos para el paciente que le va bien. ¿Ah? Y esto tiene que ver con que preferimos los líquidos al principio por una cuestión de que es más fácil de
de suspender, si tenemos que suspenderlo porque el paciente empieza con dolor, pero no es por ninguna otra cosa. ¿Tá? Otras recomendaciones que van surgiendo de los consensos. ¿Tá? Normalmente el paciente que va a andar bien con soporte nutricional enteral le va a ir mejor que parenteral. ¿Tá? Y eso es algo que hablamos con los terapistas, que mientras más antes le podamos dar algo por vía oral o enteral, más antes hay que hacerlo. ¿Tá? Entonces, y ellos cada vez nos llaman antes para evaluarlos y para ver si podemos hacer eso. Entonces, concepto que tenemos que tener en la cabeza, che, mientras más antes puedo ofrecerle algo por vía oral o enteral, peléense para poder dárselo al paciente. Cada vez, recuerden que cuando hablamos la otra vez de niveles de evidencia, las recomendaciones que eran tipo A son las que tenían más fortaleza en evidencia científica. ¿Ah? Resumiendo, las pancreatitis agudas graves o severas, las de los pacientes que suelen requerir de de mayor intervención, forman parte del 20% de las pancreatitis agudas totales, se asocian a complicaciones, por eso hay que tratar de detectarlas en forma oportuna. Hablamos de los scores estos de pronóstico. Hoy en día se usa el Apache, en algunos lugares se sigue utilizando el Ransom, el Apache se ve que tiene mayor, va mayor con lo que le va pasando al paciente, tiene una mayor relación con lo que le pasa al paciente. Ahora, que esa sea severa no significa que uno no tenga que empezarle con algo enteral de poca cantidad de calorías, como les decía de este paciente que estábamos viendo en este fin de semana, este viernes y sábado. Entonces, ¿cómo? ¿Escuché algún comentario, puede ser? Entonces nos vamos a encontrar con un paciente que puede tener algo severo, pero que esté con los dos vías de alimentación, es decir, que son complementarias. No es que una cosa sí, la otra no, o al revés. ¿Tá? ¿Y por qué? Porque la enteral temprana preserva la barrera intestinal, vuelvo a conceptos que son importantes, evitando la translocación bacteriana. ¿Tá? Así que ese paciente, mientras antes lo pueda realimentar, mejor. Bueno, quiero escuchar 5 conceptos claves de pancreatitis aguda. Que hay que corregir la hipovolemia. Bien, clave. Lo primero que tengo un paciente de que se me muere o por dolor o por hipovolemia. Así que primer punto, que esté hemodinámicamente estable. No voy a pensar en realimentar a alguien que no esté hemodinámicamente estable. Eso aplica a casi todas las patologías. Bien para recordarlo. Dale, pongan las cámaras, abran las cámaras, chicos. Así tomo asistencia también. El 20% son graves y leves el 80%. Bien, me gusta eso, pero ¿cómo sabés que un paciente es grave o es leve? Dependiendo el puntaje que te dé en el Apache 2, si es mayor al 10% de mortalidad, que se empieza a asociar con grave, bueno, esto se va a relacionar con la repercusión en otros órganos, tanto hígado, riñón y pulmón. Perfecto. Mirá, yo me conformo con que ustedes sepan que hay scores que te miden cuándo es leve y cuándo es grave, ¿tá? Y sin entrar a lo mejor tanto en los números, si sabés identificar un paciente que es grave, che, con este paciente tengo que estar más encima. Significa que esté más encima yo, que le hinche la bola a los otros médicos, a los que están, che, dale, vení, acompañame a ver este paciente, no me gusta, mirá que tiene ¿entendés? Es un paciente que tenemos que darle más bolilla, ¿tá? Bien. ¿Algún otro concepto más? Que la primera causa son los cálculos y el alcohol es la segunda, pero está muy alejada, es menor al 10% de las veces. Bien. Es importante eso que decís, ¿por qué? Porque ese paciente, si yo no pienso en resolverle la causa en algún momento, es decir, me encontré con una pancreatitis aguda que es de origen biliar, como pasa la mayoría de las veces, bueno, en ese paciente voy a tener que, una vez superado el episodio,
que se ocupen de sacarle la piedrita de alguna manera. Entonces, tiene que ver con el tratamiento definitivo. Perfecto. Buen concepto. ¿Alguno? Me quedan dos. Algo que tenga que ver con la mayoría de las pancreatitis agudas, porque van a ser los que más van a ver. No sé, creo que se puede presentar hilio paralítico, entonces en ese caso no se tiene que dar nutrición enteral, eh, pero bueno, siempre que podamos usar el tubo digestivo hay que usarlo para prevenir todas las complicaciones y la translocación bacteriana que puede llevar. Bien. 3 o 4 cosas clave que dijiste ahí. Entonces, che, voy a ver al paciente. ¿Lo puedo empezar a realimentar? Ya estoy pensando en realimentación temprana. Primer concepto. ¿Está? ¿Y cómo pienso si lo puedo realimentar? ¿Qué me fijo entonces? Vos lo dijiste como hilio, pero ¿de qué manera? Che, señor, ¿tiene hilio usted? No, ver los movimientos peristálticos, ¿Qué más? Si estoy pensando, ruidos, claro, bueno, movimiento peristáltico, ruido, más o menos lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me fijo al lado de la cama del paciente? Si no tiene dolor, ¿No tiene dolor? ¿Qué más? ¿Tiene qué? apetito. Apetito. ¿Está? ¿Y cómo sé si un paciente tiene movimientos peristálticos, Alejo? y por los ruidos. Bien, no tengo estetoscopio. ¿Cómo hago? Y será la defecación. Tal cual, es así. Señor, fue al baño, eliminó gases, ya está, con eso ya tengo un parámetro. ¿Está? Entonces, es una forma relativamente simple de saber si ese paciente puede empezar. Bueno, listo, hablo con la enfermera, trae un té con azúcar, vamos a empezar, vamos a ver cómo lo tolera. ¿Está? De acuerdo. Y lo otro que dijiste ahí, que quiero que recalquemos, es que el paciente que empieza a realimentarse antes le va a ir mejor que al otro. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? No sé si alguien quiere hablar. Bien, chicos, vamos. Por la barrera intestinal, Bien, que, que tienen, o sea, si hay mayor espacio entre los enterocitos, hay más probabilidad de translocación bacteriana. exacto. Bien, eso es el concepto así muy, a grosso modo de barrera intestinal. Tubo digestivo que no se usa, esa barrera intestinal actúa peor. Y yo le dije, ¿cuál es la primera causa de que a los pacientes con pancreatitis aguda le vaya mal? ¿Qué les pasa? ¿Tienen infarto? ¿Tienen ACV? No? ¿Qué les pasa a los pacientes con pancreatitis aguda? Levanta fiebre, excreta más creatinina. Sí, Sí, primero se más. infectan, decíamos. Es decir, ¿cuál es la principal complicación de una pancreatitis aguda? Casi todas las pancreatitis agudas graves se infectan. ¿Tá? ¿Y de dónde viene el foco infeccioso? Del propio intestino. ¿Y por qué? Bueno, uno de los motivos porque la barrera intestinal no funciona adecuadamente. ¿Tá? Bueno, ¿Y cuál puede ser el motivo? muestren sus caripelas, así pongo el captura de pantalla y tomo asistencia. ¿Cuál puede ser otro motivo de infección Mira, si no es barrera intestinal? la primera es la infección intestinal. Ahora, son pacientes que habitualmente están como demasiado agredidos, entre comillas, entre que le coloco una sonda por acá, una sonda vesical, un catéter, nutrición parenteral, está mucho tiempo en reposo, es decir, tienen un montón de factores asociados que aumentan el riesgo de infección. Están en un hospital, ¿tá? Todo eso aumenta el riesgo de infección. Así que esos son los otros orígenes. ¿Tá? Bien, perfecto, gracias. Chicos, preguntas, cámaras. Profe, te hago una pregunta. Sí. Una vez que se saca la vesícula, ¿no hay que tener ningún recaudo a nivel nutricional con las grasas, por ejemplo, o algún alimento? Bien, buena pregunta. ¿Alguien que quiera contestar algo?
mientras yo voy tomando los presentes de los que habilitaron las cámaras. Bueno, ¿qué función tiene la vesícula? Almacenamiento. Bien. Almacenamiento de la vida. Correcto. Esa es la función principal, el almacenamiento. ¿Está? Entonces, ¿significa que produce algo la vesícula? No. Lo que hace es almacenar en el periodo interdigestivo. Es decir, yo ahora no estoy comiendo, mi vesícula va almacenando bilis y sales biliares. Dentro de un rato voy a hacer mi segundo desayuno. Bueno, ahí viene la secreción de bilis que tengo adentro de la vesícula. Entonces, básicamente, la función de la vesícula es de almacenamiento para los periodos en los cuales no estoy comiendo. Cuando yo tengo la vesícula enferma y me la sacan porque está enferma, entonces ahí lo que tengo que empezar a adecuar es que la función hepática, que es la de secreción de la bilis en el periodo interdigestivo o digestivo, de a poquito la va a ir adquiriendo. Esto significa que con el tiempo, con los meses, habitualmente es entre 3 y 6 meses, ese paciente ya no va a sufrir nada con respecto a que no tiene la vesícula. Ahora, ¿yo tengo que hacer alguna recomendación con respecto a eso? No. Lo único, las primeras 3 o 4 semanas sí evitar las grasas, y después, a medida que el hígado empieza a tomar la función de la vesícula, ya puedo tener una dieta en general o una recomendación nutricional en general saludable, como le daría a cualquier paciente. Un 10% de los pacientes quedan con algún síntoma, y donde el más importante de todo es, ¿cuál es? La diarrea, ¿está? ¿Por qué? Hay un 10% de los pacientes que quedan después que le sacan la vesícula con diarrea, y es porque el hígado queda secretando sales biliares en forma fuera del periodo interdigestivo y hace que esas sales biliares irriten al colon, el aparato digestivo. Entonces, tienen diarreas. Entonces, lo que habitualmente se da ahí es unas recomendaciones con respecto a la diarrea y unas sales biliares por vía oral, para que empiece a tomar otra vez efecto el hígado empieza a tomar el efecto ese que tenía antes la vesícula. ¿Tá? Pero esos son los únicos problemas que pueden llegar a pasar en un paciente que no tiene vesícula. Con esto lo que les quiero decir, chicos, un paciente que le sacaron la vesícula, ¿tiene que estar con alguna recomendación a largo plazo? La pregunta es no. La respuesta es no. ¿No? No debería. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los libero, me tienen al tanto si necesitan algo, o si quieren escuchar esta misma clase, pueden conectarse hoy a las 19 horas. Nada. Cualquier cosa que necesiten. ¿Estamos? Buenísimo. Gracias, Sí, profe, profe. gracias. Estamos en contacto. Buena semana. Igualmente. Adiós.